Hola mis queridos niños y niñas del sexto año básico, espero que se encuentren todos muy bien en sus casitas. Yo feliz de haberlos visto en la semana pasada algunos eh, y contenta de comenzar en una nueva semana junto con ustedes. Hoy día, como saben, nos corresponde la evaluación de esta maravillosa novela que se llama Verónica la Niña Biónica. Desde ya les comento que quizás nos vamos a pasar un poquito de los 30 minutos porque la idea es ayudarle lo más posible respecto al análisis de este libro, ¿cierto? Y resumir la mayor cantidad de información posible. Y este libro es súper largo, o sea, no es tan largo, pero sí tiene bastantes capítulos, ¿cierto? Entonces, tal vez eso. Pero bueno, para los que les pueda ayudar, se pueden quedar en todo el video y a los que no, pasar si quieren directamente a las preguntas o ver lo que puedan ver del video. Lo ideal sería que lo viéramos completo, le pusiéramos atención y así quizás nos podemos dar cuenta de algunos detalles que ustedes no pudieron comprender bien durante este video, o sea, durante esta lectura, ¿ya? Bien. Y este maravilloso libro entonces es de una chica, una pequeña que a raíz de su gran imaginación ella comenta que tiene superpoderes, ¿cierto? Pero antes de hablar de ella vamos a hablar de su autor que se llama Mauricio Paredes. Él nació en Santiago de Chile. Sí, niños, él es chileno, nació en el año 1972, es un autor consagrado, bastante consolidado, muy conocido. Él estudió en la Universidad Católica de Chile. Y se tituló de ingeniero civil eléctrico, pero más tarde quiso ser escritor entonces y se empezó a dedicar a la investigación y difusión de la literatura infantil. También él ha sido guionista, ha trabajado en televisión, ha sido profesor, es colaborador del Ministerio de Educación y presidente de la sección chilena de la Asociación Internacional del Libro Infantil. ¿Ya? También realiza actividades con niños y actualmente casi siempre está haciendo charlas. Bueno, debido a la pandemia, no sé si las está haciendo vía online o presencial, lo dudo, pero sí, él se mantiene vigente y siempre va a hacer charlas a colegios y a diferentes lugares donde lo solicitan. ¿Ya? Por eso él ha realizado más de 500 presentaciones, ha participado también como jurado en concursos nacionales de la novela del Ministerio de Cultura de Chile, también del concurso de barco de vapor Ediciones SM Chile, el premio de la Casa de las Américas en Cuba, entre otros premios, y también fue elegido como uno de los 100 líderes jóvenes de Chile por el diario El Mercurio. Y tiene grandes libros que de seguro conocen más de alguno, como La Cama Mágica de Bartolo, Ay Cuánto Me Quiero, La Familia Aguacate, La Verónica, La Niña Biónica, Los Sueños Mágicos de Bartolo, Perverso, Cómo Domesticar a tus Papás, etcétera. Un montón de libros entretenidísimos. Y bien, pasemos de lleno a lo que es el libro y vamos a hablar de nuestros dos personajes principales, entonces, que serían Verónica y Mauricio. Verónica se define como una niña delgada, ágil, de pelo largo, con moño, que siempre andaba con su capita rosada brillante, con su cartera que era del mismo color que su capa, ¿cierto? Y a veces también usaba zapatillas rojas para poder correr. Como actitudes psicológicas podemos definir a Verónica como una niña bastante inquieta, con mucha imaginación, ¿cierto? Que también era amigable, un poco misteriosa, impulsiva, porque llegaba y hacía lo que se le ocurría, ¿cierto? Pero también era respetuosa. Y su amigo Mauricio, que era físicamente delgado y le gustaba también andar en bicicleta como característica psicológica. También era amigable, curioso, observador y un poco más tímido que su amiga, y quizás por eso se complementaban tan bien, ¿cierto? Como personajes secundarios entonces podemos encontrar en primer lugar a la hermana de Mauricio, ¿cierto? Que era la José o la Josefina, ¿cierto? Que era la hermana menor de 6 años. A la mamá de Mauricio, que era bastante cálida y era la mejor mamá, él la definía como la mejor mamá. Al perro gorilón, que no lo pusimos en la imagen porque no lo encontramos, ¿cierto? Eh, también encontramos a los padres de Verónica, dentro de los que salían las imágenes solamente de la madre, que era bastante dedicada a su trabajo, ¿cierto? Alejada de Verónica. Begoña, que era la institutriz de Verónica, el perro Mandala, que también le decían Glóbulo, Felipe y Calalo, que eran los compañeros de Mauricio, Silvana, Silvana era la bonita de la clase, Jasmina, que era la mejor amiga de Silviana, ¿cierto? Y el profesor Godoy, ¿ya? Que era el profesor de Mauricio y Verónica. Bien. Y pasamos entonces a lo que sería el primer capítulo de nuestro texto. Primero que todo, decir que la idea de este texto
era explicar la vida de Verónica, que era una niña con superpoderes, que luchaba contra todos los malvados que existían dentro de su imaginación y con los distintos objetos que ella decía que tenían superpoderes, ¿cierto? Entonces es una novela bastante fantasiosa, bastante de ficción. Bueno, y ella hizo una verdadera amistad aquí con Mauricio, ¿cierto? Ante situaciones difíciles. Mauricio era un niño que vivía en un pueblo que se llamaba Superundo. Y bueno, un día salió a pescar, se encontró con esta niña, se hicieron grandes amigos y comenzaron a vivir las grandes aventuras de que se le ocurrían a Verónica, ¿cierto? Que se creía superheroína, como por ejemplo atrapar al hombre almohadón y a su aliada la mujer pesadilla, pero ambos lo pasaban súper bien e hicieron varias acciones, ¿cierto? Que para ellos eran como heroínas, ¿ya? Y bueno, también se nos habló de estos otros personajes entre medio. Pero pasemos de lleno entonces a lo que sería el capítulo número 1. El capítulo número 1 se llama El túnel del tiempo y básicamente narra el momento en que Mauricio decide ir a pescar, que era uno de sus tantos pasatiempos, ¿cierto? Y en el camino él pensaba que necesitaba un mejor amigo porque lo pasaba muy solo. Él iba a pescar al río Porrazo, que se llamaba así porque las piedras del fondo eran resbalosas, ¿ya? Y para poder llegar al río Porrazo tenía que pasar por la Plaza de los Chicos, después por el túnel del tiempo, y le llamaban el túnel del tiempo a una calle que estaba llena de árboles, ¿cierto? Que estaban de lado a lado armando una fila y parecía un túnel. Y como las ramas de los árboles estaban encorvadas, daban esta sensación de que era un túnel. Luego pasamos al capítulo de la vaporización repentina, ¿cierto? Bueno, acá se explica entonces dónde iba a pescar este niño. Acá conoce a Verónica, ¿ya? Y se describe a Verónica con su vestuario tan característico, su cartera rosa brillante, igual que su capa, como les dije en un principio. Y bien, se nos describe también este árbol, que era el árbol del río Porrazo, que se llamaba el pulpo, y se llamaba así porque este árbol tenía ramas gruesas que parecían tentáculos, ¿ya? ¿Cómo se conocieron entonces? Fue en el río Porrazo cuando él fue a pescar y vio a la niña recogiendo ranas que las metía dentro de su cartera y de repente ella desapareció. A él le pareció bastante misteriosa, ¿cierto? Entonces él se acercó y le preguntó, ella se acercó y le preguntó a Mauricio si él era de los buenos o de los malos, ¿ya? Y Mauricio le preguntó qué estaba recogiendo. Ella le dijo que estaba recogiendo ranas para derrotar al hombre almohadón, ¿cierto? Y le dijo que el hombre almohadón era un maloso que si te atrapaba te aplastaba y te asfixiaba. Lo describió como un malandrín, malhechor, rufián, bellaco. Así textual aparecía en el libro, ¿cierto? Bien, ¿y cómo pensaba derrotar a este hombre? Ella tenía un plan y conocía la guarida del hombre almohadón. Entonces quería las ranas para hacer el plan del ataque de las verrugas, ya que la idea era pillar al hombre almohadón desprevenido, tirarle las ranas para que lo llenaran de verrugas, y como era bastante vanidoso, él se iba a volver loco y iba a huir para no volver más. Y así se quedaron de juntar otro día para que Mauricio ayudara a Verónica con el plan y bien. Mauricio le preguntó que cómo pudo desaparecer. Verónica le dijo que con uno de sus superpoderes de vaporización repentina, y así es como se hacen grandes amigos entre las historias que le contaba Verónica, que por supuesto eran bastante atrapadoras, ¿cierto? Porque eran interesantes y eran un mundo totalmente distinto para este chico. Bien, entonces también él quedó intrigado y le pregunta que haciendo este plan en contra del hombre almohadón, ¿cómo no se le iban a pegar las verrugas a ellos? Entonces ella le dice que iban a ocupar un ungüento antiverruguento que hizo ella misma, ¿ya? Básicamente eso, chicos. Y estas son preguntas que van a aparecer dentro de la evaluación, por eso se las comento. Bien, pasemos al siguiente capítulo. Se llama Silvana, la bonita del curso. Silvana, aquí en este capítulo básicamente se describe al profesor Godoy con su chaqueta, ¿cierto? Que siempre andaba con la misma chaqueta, que era el profesor de matemáticas. Mencionaban una serie de ejercicios que él hacía dentro del libro, ¿cierto? Y describían su chaqueta cotelé café claro con sus parches en los codos. Y Silvana era la más bonita del curso, ¿cierto? Que tenía pelo largo, liso y una trenza, pero que a la vez esta chica era bastante antipática, ¿ya? Dentro del capítulo de Cintillo Extrasensorial hablan de cuando Mauricio llegó del colegio a su casa y Verónica estaba en el jardín jugando con Josefina, que era la hermana menor de Mauricio, que aparece ahí, ¿cierto? Entonces tomaron el té y Mauricio le preguntó a Verónica que cómo supo la dirección.
y ella le dijo que era telepatía, porque ella tenía superpoderes, recuerden, en la cabecita de ella pensaba que tenía superpoderes, entonces le dijo eso a Mauricio, y le dijo que podía leer la mente cuando tenía puesto su cintillo extrasensorial. El plan contra el hombre almohadón lo iban a hacer cuando oscureciera, y Mauricio le pidió después a Verónica que lo acompañara por mientras a buscar la bicicleta que estaba en el taller de reparaciones. Y después viene este quinto capítulo, que es El Conde de Superundo. Mientras caminaba, Verónica le pregunta a Mauricio por qué su pueblo se llamaba Superundo, y Verónica dijo que había decidido venir a Superundo porque pensó que era el centro mundial de las actividades heroicas. ¿Y por qué se llamaba Superundo el pueblo? Porque antes el pueblo se llamaba Conde de Superundo, pero después lo del conde pasó al olvido. Verónica dijo que lo del conde podía venir de un vampiro. ¿Qué le había pasado a la bicicleta a Mauricio? ¿Por qué la iban a buscar al taller ellos? Porque un perro bravo quería un día morder a Mauricio y él se arrancó rápido en su bicicleta. El perro gorilón lo persiguió, porque siempre lo perseguía, y Mauricio iba a toda velocidad hasta que chocó con el pulpo, que era el árbol que yo les describí anteriormente, y salió volando y cayeron unas ramas del pulpo. Y cuando llegaron al taller de bicicleta, pero ya estaba lista, ¿cierto? En el sexto capítulo, que es el hombre almohadón, llegaron entonces al pulpo, a este árbol, en la bicicleta que habían ido a buscar al taller, y revisaron los útiles para preparar el plan en contra del hombre almohadón. Así que se pusieron el ungüento antiverruguiento, que parecía cola fría en verdad, y el hombre almohadón vivía en el Cerro Empanada, en una nueva casa y moderna, ¿ya? Así que Verónica entró primero y abrió el portón eléctrico y la puerta. Mauricio le preguntó que cómo había abierto la puerta y ella le dijo con su superpoder, ¿ya? Subieron al segundo piso de la casa, escucharon un ruido, se escondieron en el guardarropa, como están viendo ustedes en la imagen, que era el closet que tenía rendija y se podía mirar a través de ella, y sintieron un ruido y lo vieron pasar. Así que Mauricio tenía miedo y luego les empezaron a tirar las ranas y escucharon una voz de mujer que gritaba. Así que vieron el colchón con las ramas encima y debajo estaba Begoña, que inmediatamente reconoció a Verónica, ¿ya? Así que Begoña, como andaba con el colchón, porque los maestros no habían terminado la pieza, ellos pensaban que era el colchón, el hombre almohadón, ¿ya? Bueno, y en el séptimo capítulo es el tratamiento detector de melosidad, que es cuando se fueron a la cocina a tomar jugo estos niños. Entonces Mauricio le pregunta a Verónica de quién era la casa. Verónica le dijo que era su casa, y Mauricio le dijo entonces que todo lo que había dicho era mentira. Ella dijo que no todo era mentira, porque el hombre almohadón estaba en la casa de Verónica. Verónica le dijo a Mauricio que el hombre almohadón había invadido su casa, la madriguera de Verónica, ¿ya? Y por eso había planeado el ataque de las verrugas para echarlo. Mauricio le dijo que el hombre almohadón era un colchón común y corriente. Verónica dijo que seguramente se teletransportó por su antena y que en lugar suyo había dejado un colchón. ¿Qué hacían entonces los papás de Verónica ahí? Los papás de Verónica eran psicólogos, chicos, recuerden, ¿ya? Y le arreglaban los pensamientos a las personas cuando se les enredan, les dijo Verónica a Mauricio, ¿ya? Ellos no eran superhéroes, eran normales y no sabían que Verónica era biónica, ¿ya? Por otro lado, presentaban también a Begoña, que era la tutora de Verónica. Recuerden que una tutora es una institutriz, como una profesora particular que vive en la casa, y que el perro de Verónica se llamaba Glóbulo, que era un charpe y albino. Los papás de Verónica le decían Mandala al perro, pero su supernombre era Glóbulo, que era perro atómico según ella, ¿ya? Y que tenía la lengua azul, tenía rollitos porque le sobraba piel y era un perro valiente, ¿ya? ¿Y cuál era el superpoder de Glóbulo? Que cuando estaba en peligro se inflaba hasta quedar redondo y así rebotaba. Así que Verónica le dijo a Mauricio que tenían que aplicarse el tratamiento detector de velocidad, tenían que aplicarle el tratamiento a Begoña, y Verónica pensaba que estaba hipnotizada por el hombre almohadón porque andaba media rara, pero para el tratamiento iba a necesitar voluntarios, ¿ya? Bueno, y aquí viene el octavo capítulo, que es la influencia hipnótica colchonótica, ya que se trata que Mauricio fue a acostarse a su pieza y de repente Verónica golpeó su ventana, así que le dijo que iban a necesitar voluntarios para el tratamiento y que podían ser los compañeros del curso de Mauricio. El plan era el siguiente: el número 1 para Verónica era que el hombre almohadón, como se infiltró en la casa de Verónica, pero con un plan de ataque de la verruga, lo echaron, y número 2, se arrancó por la antena satelital y había que atraparlo, así que por eso necesitaba voluntarios, ¿ya? ¿Vamos claro hasta ahí, chicos? Súper. Entonces, número 3, el hombre almohadón se hizo pasar por el colchón de Begoña y lo hipnotizó, que es la enfermedad que le llama influencia hipnótica colchonótica, ¿ya?
y no se sabe si es contagiosa, por eso van a usar el tratamiento detector de malosidad para ver si el colchón es capaz de traspasar la maldad a quien se le acuesta encima. Pero para esto se necesita de varios incautos especímenes oblivoluntarios, que les llama ella, que son los voluntarios compañeros que necesita de Mauricio. Y la idea es ir a visitarlos a la casa de Verónica para que se pongan sobre el colchón y ver si se ponen malos. ¿Ya? Así que inventan una ultramansión siniestra ilusoria con el principal atracción, que es el juego de la muerte fatal. Bueno, y los incautos especímenes voluntarios. Mauricio estaba en el recreo con sus dos amigos, que eran el Calalo y Felipe. Silviana andaba con su amiga Jasmina, así que Mauricio estaba invitando a los amigos a la casa de Verónica y Jasmina, y se metió en la conversación y dijo que Verónica estaba loca, que no iba al colegio. Mauricio se enojó, así que Mauricio les contó el juego de la muerte fatal, que uno se acuesta y uno se muere, ¿ya? Pero después uno se despierta y conoce el mundo de los espíritus, y también dijo que iban a haber sándwich, bebidas gratis, así que quedaron en juntarse todos los voluntarios, los voluntarios, ¿ya? Y ya una vez en la ultramación siniestra ilusoria, Mauricio y la Josefina llegaron primero a la casa de Verónica. Verónica les presentó a sus papás. El papá lo describían como flaco y pelado, la mamá que era rubia, ¿cierto? Y la tarea de la José era esconderse en una de las piezas y gritar. La pieza al fondo con el colchón sería el juego de la muerte fatal, así que colgaron tiras de lana negra en el techo como telarañas, y a los voluntarios los llevarían en un carrito hasta la pieza. Ahí llegaron entonces estos invitados, que eran Felipe, Calalo, Jasmina y Silva, ¿ya? Luego, en el juego de la muerte fatal, Silviana se ofreció para ir primero y se subieron al ascensor, que era supuestamente la tumba. La subieron al carrito, la amarraron, llegaron a la pieza, se acostó en el colchón de Begoña. Mauricio y Verónica querían ver si se le pegaba la maldad, pero no pasó nada, así que la hicieron levantarse, la metieron en el closet y la aplastaron con el colchón. Silvana no podía respirar y gritaba, así que se enojó, se fue y les dijo que los iba a acusar. Y luego, en este capítulo, que es súper muertos de la risa, fueron a avisarle a la José que ya había terminado el plan. Así que Verónica y Mauricio ordenaron la pieza. Mauricio le dijo a Verónica y Silvana y Jasmina que se iban a vengar. El colchón sí transmitía la maldad, pero el plan no era muy bueno porque no habían capturado al hombre almohadón e idearon un nuevo plan, que era perseguir a Begoña, ¿ya? Y en el siguiente capítulo, que es El niño invisible, que es cuando Mauricio volvió al colegio, se quiso sentar en su puesto, pero Jasmina le dijo que estaba ocupado, todos sus compañeros lo miraban. Calalo y Felipe se hacían los que estudiaban, y así que se sentó atrás de Calalo y Felipe y nadie le hablaba. Así que estaban haciendo la ley del hielo. Felipe sacó un papel y escribió "no podemos hablar". Después escribió "te estamos haciendo la ley del hielo". Y Calalo escribió "Silvana y Jasmina contaron lo de anoche y decidieron que tu castigo era no hablarte más". Así que después puso "es por un rato nomás, en el recreo nos juntamos". Y en el recreo Mauricio se arrancó a su casa y se encerró en su pieza. Su mamá le dejó quedarse y Verónica fue a verlo y salieron a pasear. O sea, todos le hicieron la ley del hielo porque era una venganza de la chica a la que habían aplastado, ¿cierto? Y en este capítulo, que es la voltereta fabulosa, los niños fueron al pulpo, hicieron unos columpios. El pulpo, recuerden que es el árbol, ¿ya? Hicieron un columpio con género, jugaron a tirarse al río, lo pasaron súper bien. Mauricio se dio una voltereta y jugó a caer al agua. Y también pescaron 5 peces, los pusieron en un balde y Verónica le preguntó si le gustaba a la Silvana y Mauricio le dijo que no sabía. Así que Verónica le dijo que para saber si le gustaba él tenía que fijarse en 2 cosas. Una de las cosas era que si esta era la persona con la que, a la que le daban ganas de verla. Y 2, si esta con ella, o sea, si estaba con ella, le daban ganas de darle un beso. Miren esta Verónica, ¿ya? Le parece que le gustaba también. Y bueno, la guarida secreta, entonces Mauricio y Verónica estaban arriba del pulpo y de repente empezaron a sentir voces de un hombre y una mujer. Pensaron que era el hombre almohadón, pero no, porque inmediatamente se dieron cuenta que era Begoña, ¿ya? Y que también estaba el profesor Godoy. Verónica dijo que quizás no era el profesor y que era el hombre almohadón que había tomado su forma. Y de repente el profesor Godoy metió la mano en el bolsillo. Los niños pensaron que iba a atacar a Begoña, así que le tiraron un balde con pescado. El profesor justo iba a pedirle matrimonio a Begoña. Lo que iba a sacar del bolsillo obviamente era el anillo de compromiso. Y los dos quedaron empapados y se dieron cuenta de los que le tiraron el balde con pescado eran Mauricio y Verónica. Ay, 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 qué problema, ¿cierto?
Y en el capítulo número 16, que se llama La superalumna, Verónica le pidió perdón obviamente a Begoña. Begoña le dijo que no se preocupara, que siguiera la lección. Begoña le dijo que el domingo era el gran día y fue a preparar el almuerzo, y Verónica cogió unas hojas blancas y le pidió entonces a Begoña la mitad de un limón y fósforos. Llegó justo la mamá de Verónica y la retó porque Verónica había tomado sus hojas, que eran muy caras. ¿Ya? Justo ahí está la fotografía del capítulo. En el capítulo número 17, que nos habla de la mujer pesadilla, relata que Mauricio y Verónica se habían juntado en la plaza de los chicos para contarle a Mauricio que había descifrado el secreto de los malosos. Verónica tenía el teléfono móvil y le dijo a Mauricio que era un intercomunicador galáctico. Verónica llamó a la peluquería para confirmar la hora para Begoña, que era un regalo para disculparse, por supuesto, por haberle dañado el pelo con los pescados. Y el secreto de los malosos de Verónica que había descifrado era que el hombre almohadón no trabajaba solo, sino que era aliado de la mujer pesadilla. ¿Qué maldad hacía la mujer pesadilla? Que te llevaba hasta el desierto de arena movediza y te abandonaba ahí y uno no se podía escapar. Así que Verónica dijo que el hombre almohadón y la mujer pesadilla estaban casados, pero se querían separar. Por eso había venido a Superhondo, para ver si con el aire campestre arreglaba los problemas y para hacer malosidades, ¿ya? Entonces esa era la razón de por qué habían llegado a Superhondo supuestamente, y aquí estaba la niña comentándole todas sus ideas a Mauricio. Mauricio le preguntó que cómo los podían derrotar y Verónica dijo que encontrando su cuartel nefasto. Y aquí pasamos al capítulo 18, que es el pergamino misterioso, que fue un domingo cuando Mauricio y su familia fueron a la iglesia. Al final de la misa, el profesor Godoy dijo que se iba a casar con Begoña el próximo domingo. Al salir de la misa, se encontró con Verónica en la plaza de los chicos y Mauricio le dijo a Verónica si quería conocer la iglesia, y fueron. ¿Cuántas veces había ido Verónica a una iglesia? Una vez con su abuela, y había confundido el confesionario con el baño, imagínense. Y de repente Verónica le dijo que detectaba algo y se puso su cintillo extrasensorial. Fue al confesionario y recogió algo. Era un papel, pero no se veía nada, ¿ya? Así que acercó el papel a las velas y se veía como un mapa. Al norte del Cerro Empanada había una cruz y decía cuartel nefasto, hogar dulce hogar. Verónica dijo que era el plano secreto de la mujer pesadilla y del hombre almohadón. Y pasamos al capítulo número 19, que es el cuartel nefasto. En la noche, Mauricio, José y Verónica siguieron las indicaciones del mapa, llegaron al cuartel y era el centro turístico ecológico. Vieron por una ventana que habían 20 personas acostadas en círculo. Alrededor de ellas había un hombre y una mujer. ¿Qué estaban haciendo el hombre almohadón y la mujer pesadilla? Le estaban lavando el cerebro a las personas para convertirlas en zombies. Le dijeron a la José que vigilara mientras Mauricio y Verónica entraban al cuartel. Entraron a una sala de máquinas y había un estanque, había champús y cremas. Y Verónica se subió al estanque y le pidió al Mauricio champús y los puso en el estanque, imagínense. Le dijo a Mauricio que prendieran un fósforo cerca del detector de humo y de repente una poderosa ducha de espuma salió del techo. Vieron por la ventana cómo la lluvia de espuma caía sobre los zombies y los dos villanos se pusieron a gritar de alegría y los malosos los vieron. Así que la mujer de pesadilla gritó ¡Verónica! Mauricio se dio cuenta que era la mamá de Verónica y que el hombre almohadón era el papá. Mauricio y la José estaban consternados porque imagínense, recién descubrieron toda la farsa de Verónica. Verónica se puso a llorar, el papá de Verónica fue a dejarla a su casa y los hermanos volvieron a su casa. Capítulo 20, o no. En el recreo entonces Mauricio estaba con sus amigos y llegaron Silvana y Jasmina. Silvana dijo que qué le pasaba a la loca de Verónica, que se creía superhéroe, y se rieron. Y Jasmina le dijo a Mauricio que cómo podía ser tan tonto de creerle sus mentiras. Silvana le contó que anoche sus papás habían ido a una sesión de relajamiento al centro ecológico y que Mauricio y Verónica le habían estado echando jabón a los regadores contra incendio y habían mojado a todos. La mamá de Verónica le había contado a los papás de Silvana que a Verónica la habían expulsado de muchos colegios y por eso tenía una profesora particular. Jasmina dijo, y más encima Mauricio está enamorado de ella, ¿o no?, dijo Silvana. Mauricio dijo que no quería saber nada más de la mentirosa de Verónica, así que estaba súper triste porque se habían alejado, ¿ya? Desenmascarada. Al llegar a la casa, entonces Mauricio le contó todo a la mamá, a su mamá, y la mamá de Mauricio dijo que Verónica era buena niña, que tenía mucha imaginación, pero eso no la hacía una mentirosa.
Su mamá le dijo que vaya a la casa de Verónica para que conversen. Así que al otro día fue a ver a Verónica y Mauricio le dijo que era una mentirosa y que no quería saber más de ella. Al rescate entonces. Mauricio fue al río Porrazo, se acordó de las aventuras que había vivido con Verónica, decidió volver a casa de Verónica para pedirle perdón. Iba en su bicicleta y de repente vio el perro gorilón que corría hacia él. Mauricio tenía miedo y apareció Glóbulo y le mordió la cola al perro. Verónica se puso a chillar y el perro gorilón se asustó. La unión hace la fuerza. Ya estamos en el penúltimo capítulo, que es cuando Verónica se había sacado la capa y le dijo a Mauricio que no era un superhéroe, que era un poco loca y mentirosa, ¿ya? Entonces Mauricio dijo que no era así, dijo que ella era increíble y que para él ella era una verdadera super niña. Qué tierno, ¿cierto? O sea, finalmente descubrió que lo que pasaba con la niña era no mentir, sino que tenía una gran imaginación. Él no había enganchado con todo lo que la niña le había empezado a decir al principio. Lo descubrió al final, la consideré mentirosa, pero fue un proceso bastante lindo porque finalmente se dio cuenta que las intenciones de ellas no eran malas, ¿cierto? Así que se pidieron perdón y se dieron un beso, imagínense, ¿ya? Y en el gran final, por último, fue el matrimonio del profesor Godoy y Begoña, que se celebró el domingo a las 12 del día. Todos fueron invitados y Verónica fue con un vestido azul y zapatillas rojas. Mauricio fue con chaqueta y corbata. Los papás de ambos conversaban atrás de ellos y entraron a la iglesia. Ya, Calalo y Felipe también estaban y adelante estaban Jasmina y Silvana. Y Silvana le coqueteaba a Mauricio. Mauricio le pidió a Verónica un beso y se dieron el beso número 9 de un total de 1723. 311 que se darían el resto de sus vidas. Qué bonita historia. Así que fueron todos muy felices en esta historia y finalmente el niño fue capaz de perdonar a Verónica, ¿ya? Y finalmente tampoco nos demoramos más de la media hora, así que estamos súper bien en el tiempo y me tuve que apurar mucho contando esta historia porque si me alargaba más iba a ser eterno, ¿ya? Y bueno, chicos, les dejo la evaluación entonces, que consta de 35 puntos en total y tienen que responder este cuestionario de 15 preguntas. ¿Ya? Algunas son preguntas, otras son menciones, cosas que tienen que hacer. Y leámosla. Dice, número 1, ¿a quién llamaban paladina de la justicia? Eso aparece en el libro, ¿cierto? Número 2, ¿qué objeto permitía a Verónica leer la mente de los demás? Ustedes saben, yo lo comenté recién, ¿cierto? Era un objeto que yo usaba en la cabeza, pero no les voy a decir. Número 3, Begoña andaba distraída y lela. Ese era uno de los dichos del libro. Entonces Verónica decía que era una enfermedad provocada por el hombre almohadón. ¿Cómo se llamaba esa enfermedad? Número 4, ¿cuál sería la principal atracción de la ultramansión siniestra ilusoria? ¿Ya? Número 5, ¿quiénes eran los incautos especímenes voluntarios? Los mencionamos dentro de la historia, ¿cierto? Número 6, ¿cuál es el supernombre secreto del perro Charpey albino? También mencionamos que se llamaba de una forma y los papás de Verónica lo llamaban de otra manera, ¿ya? Número 7, ¿quiénes querían hacerle la ley del hielo a Mauricio? Número 8, ¿qué le hace la mujer pesadilla a los humanos? Habíamos dicho delante cuál era la estrategia de ella, ¿cierto? Número 9, explica detalladamente el plan que ideó Verónica para expulsar al hombre almohadón de la madriguera. Número 10, describe física y psicológicamente al profesor Godoy. Si bien no se detalla mucho psicológicamente, ustedes tienen que extraer las conclusiones a partir de cómo se describe a él dentro del libro y las acciones que él realiza, recuerden. Número 11. Menciona los elementos que contenía el ungüento antiverruguiento, ¿ya? Parecía un objeto. ¿Qué cosa parecía? Número 12. ¿Qué siente Verónica por Mauricio? ¿Cómo lo saben ustedes? En ninguna parte del texto ella se refiere a lo que siente por él, pero se puede sacar la conclusión, ¿cierto? 13. ¿Qué opinan del consejo que le dio la mamá de Mauricio sobre la amistad con Verónica? Ella le dio un consejo. ¿Qué les parece a ustedes? Número 14. ¿Por qué Verónica abandonó sus superpoderes finalmente? O sea, llegó un momento que ella decidió comportarse como una niña normal. ¿Por qué? Y 15, van a dibujar y pintar y describir al personaje que más les gustó de la historia y van a explicar por qué este personaje les gustó. Bien, chicos, y nos demoramos justo el tiempo necesario. Les deseo mucho éxito. Me pueden mandar sus respuestas a este correo, ¿ya? Y que estén muy, muy bien. Nos vemos en una próxima clase.